los dejo con los expositores. Bueno, yo voy a hacer un pequeño comentario. Buenas noches, queridos amigos. Este grupo, como bien dijo Alberto, viene trabajando hace muchos años con las ideas de Julio en la Asociación Psicoanalítica Argentina, como capítulo de accidentología psicoanalítica. Este último tiempo, los últimos años, a raíz de una inquietud, como siempre, del querido Julio, trajo la muerte trágica de este premio Nobel, que fue John Nash, quien además tuvo la característica de ser diagnosticado como esquizofrénico paranoide. Estuvimos trabajando varios años sobre el caso, y lo que van a leer hoy es una compilación de actas que trabajosamente realizó Marta Ochbat, después lo fuimos puliendo un poco entre todos, y brevemente el accidente se produce cuando él había recibido el premio Nobel muchos años después, no cuando hizo su trabajo que le dio la ocasión del premio, sino mucho tiempo después de recibir el premio Nobel, recibe un premio que ya lo vamos a conversar, un premio que por investigaciones matemáticas, que se llama Premio Abel, que lo recibió en Noruega. Volviendo de ese premio, al llegar al aeropuerto, el avión se adelanta y cuando llega no había remises, el remis que lo tenía que recibir, desaprensivamente toman cualquier taxi, ya vamos a contar detalles, en la autopista que lo conduce a su casa, el taxi realiza una brusca maniobra y tanto él y su mujer que viajaban en el interior son despedidos a raíz de un choque que hace este hombre, este chofer del auto, que choca, se sale de carril e inviste otro auto, y casualmente, por decir así, son despedidos Nash y su esposa, quienes no llevaban puesto cinturón de seguridad, y mueren en ese accidente. El auto choca contra un auto, pero previamente pega en un carril de esos que contienen la autopista. Este es el accidente. Bueno, dicho esto, ahora le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Miguel Padilla, y después finalmente las últimas líneas las va a leer Marta. Adelante. Una preguntita, sí. Carlos, antes. ¿El taxista murió? No, justamente. No, justamente. Mueren nada más que la pareja, el matrimonio, que no tenía puesto cinturón de seguridad. Muy bien. Después detalles los ampliamos luego. Perdón, bueno, doy paso a la lectura. Perdón. Quiero decir solo una cosa. Este grupo trabajó muchos años. Julio nos convocó en un momento de la Argentina donde había mucho trabajo, pero en el mismo momento que nos convocó, primero a Carlos y a mí, inmediatamente conseguimos el horario. Y sostuvimos el grupo muchos años. Hubo gente que vino y se fue, pero nosotros siempre estuvimos y nos quedó una unión en el grupo muy importante y vamos a seguir trabajando. Este trabajo es fruto de lo que Julio creó en nosotros. Bueno, gracias. Desde el 2020. Desde el 2000, perdón. Desde 2000, sí. Desde Bueno, el 2000. ¿arranco? Sí, adelante. Ok, dice Nash. La locura puede ser un escape de cosas no demasiado buenas. Si las cosas no están bien, entonces tú puedes querer imaginar algo mejor. En la locura, pensaba yo, que era la persona más importante del mundo, y que personas como el Papa serían como enemigos que intentarían perjudicarme de alguna forma. La aspiración a nivel científico, la megalomanía, dice Nash, ir más allá de uno mismo y dominar el mundo. Quería ser emperador de la Antártida. La asociación con el frío, el aislamiento y la soledad convienen a las condiciones de su patología, la esquizofrenia. De modo similar, los juegos no cooperativos y el considerarse antisocialista lo perseguían hombres con corbatas rojas. La Fields Medal, premio de matemáticas, se daba hasta los 40 años.
Se decía en su entorno que después de los 30 años ya no era posible porque el máximo rendimiento finaliza a esa edad. Pese a ser poseedor de un premio Nobel, este supuesto límite se unió más tarde a la idea que el premio Abel en matemáticas, equivalente al Nobel, sería la última ocasión en su vida, ya octogenario, de cumplir su aspiración megalómana. Ser un genio superior a Einstein, quien cambió profundamente el pensamiento científico. La megalomanía es clásicamente defensiva de un sentimiento profundo de minusvalía, probable en su condición psíquica. Se suma la herida narcisística de haber compartido los dos premios. Había entrevistado a Einstein, que desestimó su presentación. Lo mismo pasó con von Neumann. Sin embargo, la idea sobre gravitación que había presentado Einstein fue publicada por un físico más tarde. La locura. Nash dice: del mismo lugar donde nacen mis ideas científicas, nacen mis ideas locas. Según Granell, fue un niño psicótico que desarrolló una esquizofrenia. No hizo una retracción total y su deterioro fue relativo. Siguió creando. La enfermedad mental estuvo siempre presente en la vida de Nash. El primer episodio psicótico conocido. Con Alicia, su esposa embarazada, fue a una fiesta de disfraces vestido de bebé, llevando un biberón. Quedó sentado en la falda de Alicia. Pocas semanas más tarde, fue internado por un brote psicótico. Fue el primero público con internación. Nash tenía 30 años. Un dato, en realidad, él no eligió el disfraz, sino que Alicia fue la que eligió el disfraz de bebé. En su delirio, seres del espacio le enviaron mensajes. Había interrumpido una clase. Estaba disfrazado de Papa Juan XXIII. Nash dice: en la locura me vi a mí mismo como una especie de mensajero teniendo una función especial. Al igual que la figura de Mahoma para los musulmanes, el mensajero de Alá. Creía en la reencarnación. Se decía refugiado político, perseguido por los comunistas. Nash dice: un estado delirante de la mente es como vivir en un sueño. Bueno, yo sabía dónde estaba. Estaba ahí en observación. Pero yo era capaz de pensar que era como una víctima de una conspiración. Dice Granell: el hijo era otro emperador. ¿Iba a ser destronado por el nuevo emperador, el hijo? ¿Y sentía que ella, probablemente fálica y funcional, lo enviaba lejos a la Antártida? El hijo rompió el equilibrio entre los padres. Nash fue internado en el hospital McLean con diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Nash consiguió un abogado que logró su liberación a los 50 días de internación. A las pocas semanas renunció al MIT, retiró todo su dinero de su fondo de pensión y anunció que partiría a Europa. Alicia, que había dado luz mientras Nash estaba internado en el hospital, sentía que no tenía más alternativa que ir con él. Los Nash partieron, dejando a su pequeño hijo con la madre de Alicia. Nash había tenido un primer hijo con una enfermera a la que conoció en una consulta por blenorragia. No reconoció al niño, aunque continuó la relación con la madre durante un tiempo. El hijo, John Stier, enfermero, no plomero, nunca enfermó. John Stier dijo: ella estaba muy herida, muy herida. Creo que ella estaba muy orgullosa de mi padre, y las cosas no sucedieron del modo que ella esperaba. Pero cuando años más tarde el padre de Nash se entera de la existencia de este hijo, al poco tiempo muere. Habla de la extrema rigidez de la familia de origen, y de Nash, que disoció este momento ilegal de su vida. El conflicto con el nacimiento de su segundo hijo, nacido del casamiento legal, se produjo porque el hijo era vivido como hijo de un incesto. Alicia confundida con su propia madre. Durante el embarazo de Alicia, el futuro segundo hijo determinaba otra muerte, transitoria. La psicosis como forma de muerte o castración. Representaba al hijo como perseguidor desde las entrañas de Alicia, su mujer. En el delirio persecutorio, los hombres con corbatas rojas pertenecían a una organización comunista secreta. Los comunistas se asocian con la imposición de compartir su madre edípica encarnada en Alicia. Su segundo hijo, John, también matemático, es psicótico. Tiene el mismo nombre propio de Nash, John. Nació en mayo de 1959. Mayo es el mes del accidente mortal de Alicia y Nash. Otra coincidencia siniestra de nacimiento y muerte. Nuevas internaciones. 2 años después del Hospital McLean, Alicia, Virginia, su madre y Marta, su hermana, lo internan en el Hospital Estatal de Trenton, el antiguo manicomio de New Jersey. Es sometido a comas insulínicos y externado a los 6 meses. Tiene 33 años. Cuenta la esposa de un colega:
Él nos visitó después de ese horrible tratamiento. Parecía que hubiera sido maltratado, algo devastador. Y él mismo habló sobre eso. Era desgarrador. En los años que siguieron a la huida a Europa se repiten las internaciones. Cuenta su viaje a Europa. Tenía la idea de tener enemigos en Estados Unidos y ser un refugiado. Son ideas persecutorias. Dice, pensamientos parcialmente irracionales y locos. Las elaboraciones por las que obtuvo los premios son transformaciones del pensamiento psicótico. Como todo psicótico, se apoyaba en su locura. A pesar que la locura sea una forma de muerte social, Nash perdió su cátedra y quiso renunciar a la ciudadanía americana. Según Silvia Nazar, un amigo que lo visitó en el hospital le preguntó, ¿cómo puedes, un matemático, alguien que está comprometido con la racionalidad, cómo puedes creer que extraterrestres del espacio exterior están comunicándose contigo? La respuesta de Nash fue, estas ideas vinieron a mí de la misma forma que mis ideas matemáticas lo hicieron. Por lo tanto, las creo. Nash decía que las ideas psicóticas convivían con las ideas racionales. Hizo un esfuerzo consciente para poner distancia de sus ideas locas. Y también pudo muchas veces acercarse a su parte psicótica, tolerar el miedo y el dolor intensos, y formar pensamientos. Les dio una forma que le permitió ganar los premios. No pudo, empero, mantener la decisión ni tolerar el dolor y perdió el acceso a ideas nuevas. Quizás por eso se mató. La fantasía de expulsión de las ideas nuevas, perturbadoras y dolorosas, se unió a la fantasía de muerte. No tenían puestos los cinturones de seguridad, señal de la intención accidentógena. En el accidente, expulsados, mueren él y su mujer. Nash se sometió al establishment para no dejarse llevar por sus ideas locas. El mundo científico no aceptaba la locura. Se sometió así a no crear ideas nuevas. Para él, los pensamientos racionales y lógicos eran un comprobante de salud mental. La expulsión en el accidente mortal representa la expulsión definitiva del mundo científico y de la vida, del modo de vida que le importaba realmente para superar a Einstein. Busca la salida por no poder crear una teoría acorde a su megalomanía. Y además, por comprender que la locura no era soportada socialmente. El guardarrail simboliza este límite, no recurrir a la locura y por lo tanto abandonar la creación. Recibir el premio acentuaba el significado de no volver más a la locura, pero a la vez necesitaba la locura para seguir creando. La idea mesiánica. Fue portador de 2 ideas mesiánicas premiadas. Cuando la idea mesiánica no es contenida por el pensador, sino que es la idea mesiánica la que contiene el pensador no puede publicarla por no tener la suficiente distancia. Si es poseído por la idea mesiánica, es Dios y es psicótico. Si la disocia, se destruye. Dice Granel, ¿por qué no volvió a la locura como salida? Porque era portador de 2 ideas mesiánicas que logró publicar. El accidente se produjo en el camino de vuelta a la casa desde el aeropuerto, después de la ceremonia donde recibió el premio Abel. Probablemente la teoría de los juegos, donde todos ganan, es una reparación de sus vivencias internas que resultan de la rivalidad edípica y preedípica. Para Nash, el otro es constrictivo. Con un tercero se siente abandonado. La pareja con Alicia es simbiótica, tanto que uno no puede vivir sin el otro. Por eso mueren juntos en el accidente. Alicia representa a su madre. Nash sigue unido a su madre en un estado preoral. Cuenta su viaje a Europa. Dice que tenía la idea de tener enemigos en Estados Unidos y ser un refugiado. Dice, pensamientos parcialmente irracionales y locos. Pero al mismo tiempo le surgen pensamientos esclarecedores y creativos nuevos. Confronta delirio y realidad. Dice que ya estaban en su mente las ideas sobre la teoría de los juegos y que para desarrollarlas necesitó el pensamiento racional. Considera que si se equivoca está enfermo. Dice que cuando estaba mal sus trabajos tenían ideas erróneas. Mi hijo necesita de una terapia para que piense. Cuenta que su hijo jugaba al ajedrez para mejorar el pensamiento. John hijo es también matemático, es muy inteligente, pero no tiene el genio del padre y la enfermedad es muy visible. Nash parece sano, pero nos da la impresión en la filmación del premio Abel de recibirlo con la cabeza baja, no mira a los ojos. Dice que las percepciones claras fueron lo que lo ayudaron en sus teorizaciones. Mis ideas estaban previamente en mi mente. No desarrollé otra teoría cuando estuve mentalmente irracional. Se requiere un pensamiento racional. La intelectualización es su defensa. Si sus pensamientos son buenos, él está sano. En cambio, si se equivoca, está enfermo.
Silvia Nazar describe a Nash después del Nobel en un encuentro con matemáticos en Israel. Ropa sin combinar, los dientes dañados, no miraba a los ojos. Manuel, Dice que Alicia se acostumbró a rodearse de gente. Juan, Alicia lo cuidó. Con el Nobel mejoró su economía y Nash bromea: ahora puedo pagar $2 por una taza de café. Se dedicaron al hijo y se reintegró a la comunidad matemática. Mejoró también su cuidado personal y pudo obtener la licencia de conducir. Continúa Silvia Nazar. La última vez que estuve con él fue una cena que organizó Alicia. Johnny, el hijo cerca de los 50 años, estaba todavía bastante enfermo y dependiente en todo de ellos. Johnny era brillante, un talento matemático. A los 15 años tuvo el diagnóstico de esquizofrenia. Nunca trabajó ni respondió a la medicación. Johnny es él, esto mismo lo llevó al accidente. Historia. Dice Nash: yo estaba en la escuela primaria, estaría haciendo aritmética, y me encontré a mí mismo trabajando con números más grandes en comparación a los números que otros estudiantes estaban empleando. Tendrían varios dígitos. Una vez alguien sugirió que yo era un prodigio. En otra ocasión se sugirió que yo debería ser llamado Buckbrains, porque tenía ideas que eran disparatadas o al menos no perfectamente razonables. Nash nace en 1928 en Blue, Virginia, y es bautizado en la iglesia episcopal. En 1948 obtiene el grado de licenciado en matemáticas. A los 20 años acepta una beca en Princeton. En 1949, con 21 años, escribe el trabajo por el que años más tarde recibe el Nobel. En 1950 logra el grado de doctor con la tesis de juegos no cooperativos y comienza a trabajar en la Rand Corporation. A los 24 años es profesor en el MIT. En 1953 nace el primer hijo, John Steer. En 1956 muere el padre. En 1957 se casa con Alicia Lardé, alumna suya en el MIT. Alicia, muy atractiva, no era estadounidense, había nacido en El Salvador. Nash fue un niño introvertido y solitario, jugaba poco con otros chicos y lo atraían mucho los libros. No fue un buen alumno. Su madre intentaba ayudarlo y le enseñaba. A los 12 años hacía experimentos de química. Se escuchaban explosiones en el vecindario. Se dice que construyó una silla eléctrica con la intención que sea usada por su hermana. Su hermana Marta, 2 años menor, dice: era un hermano raro. No quería compartir con él sus amigos. El padre, John Forbes Nash, nació en 1892. John hijo nació en 1928. Los mismos números en otro orden que la fecha de nacimiento del padre, en Texas. El padre era ingeniero en electricidad, se recibió en la Universidad de Texas y profesor de la materia en la misma universidad. Peleó en la Primera Guerra en Francia. Trabajó en la empresa Appalachian Power Company en Bluefield, West Virginia. El trabajo del padre implicó una mudanza. Tuvo un hermano jugador y bebedor. El padre era muy rígido, preocupado por las apariencias. Pretendía que todo fuera correcto. Recordemos su muerte poco después del nacimiento del hijo ilegal de Nash. Pensamos en la rivalidad padre-hijo y los impulsos filicidas parricidas. La práctica académica del padre de Nash fue muy corta. ¿Cómo sería la comparación con la carrera brillante del hijo? ¿Qué secuela habrá dejado en él su lucha en la guerra? Quizás parte de la rivalidad se repitió con Johnny, el hijo de Alicia y Nash. La psicopatía del hermano del padre puede representar un intento fallido de liberación de una estructura familiar inamovible y conservadora. La madre, Margaret Virginia Martin, estudió idiomas. Fue profesora en la universidad durante 10 años, antes de casarse con el padre de Nash en 1924. Cuando nació su primer hijo, dejó de trabajar por exigencia del college. ¿Cuál y cómo fue su dolor, frustración y resentimiento al abandonar su función académica por el nacimiento de su hijo y sus tareas domésticas? Seguramente el conflicto tuvo influencia en la insistencia excesiva en la educación de su hijo, varón por añadidura. La hermana, Marta, cuenta de la madre: el hijo era el foco principal de su energía, no solo las tareas domésticas. Se reactiva el complejo de castración femenina y el niño es vivido como el falo ausente. Debe cumplir los logros fálicos anhelados e imposibles para la madre. Nash debe haber sentido la invasión y la inoculación psicopática de la madre resentida. La rivalidad y envidia de los padres se incentivó por la extraordinaria capacidad mental del hijo precozmente visible. Silvia Nazar dice que la vida de Nash tiene rasgos de mito griego, de tragedia de Shakespeare bajo la sombra del incesto y parricidio.
A los 14 años se despertó el interés de Nash por las matemáticas. Durante la enfermedad de Nash, la comunidad científica lo cuidó y trató de preservar su capacidad creativa. Lo consideró un hermano de la comunidad. Los juegos no cooperativos. Deben diferenciarse los juegos en economía de los juegos en sentido lúdico. John von Neumann creó la teoría de los juegos en los años 30, con los participantes con intereses congruentes y con la economía que considera a todos potencialmente iguales. Hay siempre ganadores y perdedores. Nash aparece justamente cuando se plantea si la economía es una ciencia exacta y puede prever resultados. Nash tiene ideas antisocialistas, es contrario a la intervención del Estado. Nash defiende la lógica de los juegos y la complejidad de los mercados. Pretende controlar las crisis repetitivas del sistema económico occidental. Si bien en realidad no es posible, creó sin embargo una expectativa económica muy importante durante mucho tiempo. Llegó a ser famoso y venerado. La teoría de los juegos no cooperativos propone un modo de no ganar ni perder, sin compromiso emocional. El equilibrio de Nash es llamado equilibrio del miedo, por las crisis económicas repentinas. Su teoría de los juegos explica cómo tomar decisiones sin que sea necesaria la cooperación. Es una forma de individualismo acentuado en la ideología de la Guerra Fría. Solo importa la necesidad de los mercados. Por la crisis económica mundial en el 2008 se desmorona la teoría de Nash. La economía sucumbe en cascada a una de las crisis del sistema socioeconómico occidental y la ilusión que había crecido como una bola de nieve se deshizo. Aparentemente para Nash ganar más tarde el premio Nobel no fue suficiente reparación. Nash pretendió un equilibrio, el equilibrio de Nash, con participantes que no pierden ni ganan. Era un momento político de mucha tensión. La teoría de los juegos no cooperativos creó expectativas importantísimas y Nash llegó a ser muy famoso. Probablemente Nash se asustó mucho y por eso, psicótico, huyó a Europa. Con el mundo interno fragmentado, intentaría buscar el equilibrio permaneciendo aislado. No hay peleas en los juegos no cooperativos. Tampoco hay asociados, solidaridad ni relaciones personales. Parece apropiado para el individualismo, el aislamiento social esquizodie y a la vez la anomia de la sociedad actual. Y sobre todo, acuerda con las características de su patología mental. La esperanza de los juegos no cooperativos se basa en la idea de la economía como ciencia exacta y por lo tanto prever las crisis periódicas del sistema occidental. Pese a las caídas del sistema, la esperanza persiste. El objetivo de Nash fue racionalizar las decisiones de la vida económica moderna con la exaltación del funcionamiento lógico de los mercados. Suele llamarse la teoría de los juegos análisis matemática de conflictos, toma interactiva de decisiones. La teoría de los juegos no cooperativos supone que los jugadores toman decisiones contando con información para optar por la mejor decisión. Se supone que puede aplicarse a campos tan diversos como la biología, la dinámica de los instintos, los conflictos militares, las campañas políticas y los juegos de mesa. El principio fundamental de las ideas de Nash intenta hallar la solución de un juego de decisiones simultáneas donde los jugadores poseen información completa de las consecuencias de sus decisiones para sí, como para los otros participantes. Es el denominado equilibrio de Nash. Es un tipo de modelo matemático para entender las decisiones y la interacción con los otros. El ejemplo más conocido es el dilema del prisionero. El equilibrio de Nash, de las no crisis, pretende lograr que con los juegos no cooperativos nadie pierda, todos ganan algo. El cooperativismo, al contrario, nacido históricamente hacía tiempo, implica superar parcialmente el egoísmo y el narcisismo. Lo valorado por la cultura, lograr un objetivo benéfico, no necesariamente estaba presente en las abstracciones matemáticas de Nash. Finalmente, el premio Nobel fue por su trabajo en el tema ecuaciones parciales diferenciales no lineales, compartido con Louis Nirenberg, matemático. Compartir los dos premios, el Nobel y el Nobel, debe haber sido para Nash doloroso, humillante y denigratorio. Conclusiones. Kohut dice que la sublimación tiene raíces innatas y se sublima a pesar de la locura. Raskowski sostenía la profunda relación entre genio y el psicótico. Los dos han caído en un pozo profundo. La diferencia radica en que el genio tiene quien lo rescate, la madre. Siguiendo a Bion, el psicótico habría matematizado el pensamiento. Así puede convertir las relaciones humanas en pensamientos tolerables. Intenta con la teoría controlar el comportamiento de las personas y predecirlo sin emociones. La emoción sería para Nash un factor matemático más.
Bion dice que el portador de la idea mesiánica tiene al menos un acompañante que lo sigue a pesar de los opositores. No se ve en Nash, su locura lo impide. Nash enloquece con los afectos y con la integración. Es un Edipo trágico, como ocurre con su padre que muere cuando Nash es padre por primera vez. Bion describe cómo operan la envidia, la voracidad, la rivalidad, la superioridad moral y científica en la alucinosis. Si un objeto es máximo, impone la acción. Es superior en todos los sentidos a los otros objetos y es autosuficiente e independiente de ellos. Incluye padre, madre, analista, objetivo, objeto o ambición, ideas. La única relación entre los objetos es de superior a inferior. Así, recibir es mejor que dar. Así, el recuerdo de satisfacción se usa para negar la ausencia de satisfacción. El estado emocional que da esta realización es la completa libertad por la ausencia de restricciones dadas por la realidad. En Transformaciones, Bion describe el descubrimiento de Newton del cálculo infinitesimal. Bion describe con este descubrimiento científico un trascendente episodio psicótico de Newton. El accidente, motivaciones. Nash recibe el premio Abel, también compartido. Los dos premios importantísimos en el mundo son compartidos. Nash sabe por su edad que ya no tiene tiempo de cumplir su aspiración megalómana. Ser más que Einstein. El accidente mortal, como dice Granell, disimula el suicidio. Alicia, profundamente identificada con Nash y con un vínculo simbiótico entre los dos, muere también. La presencia del conductor arma una triangularidad con gran carga incestuosa, filicida y parricida, que hace estallar el continente, el taxi y termina con la muerte de la pareja. El conductor, probablemente inducido por Nash, choca contra el guardader que representa el límite al contenido en turbulencia en busca de un continente. En esta tragedia, el límite posible es matar al Mesías o destruir la idea mesiánica. El taxi parece representar el paso entre cordura y enfermedad. Para Nash, este paso no es dinámico. Pasar a la salud es perder la vida. El taxi es un embarazo no continente, expulsivo. Dice cuando se le pregunta cómo le gustaría ser recordado, cuál le gustaría que sea su legado. No me gusta pensar en esos términos, me gusta más pensar en estar vivo. Cuando sea inevitable y hay que morir, no es bueno dejar un mal recuerdo, y recurre a su creencia en la reencarnación. Sería digno de un alto grado de reencarnación antes que ser reencarnado en alguien de carácter inferior. Quizás muere para volver a vivir. Mantenía la ilusión de eternidad por reencarnación. El dilema accidentógeno era vida-muerte. Muere por no poder llegar a ser Einstein según su megalomanía. La ilusión de eternidad y la idea de reencarnación facilitaron el accidente y la muerte. La intención del accidente era continuar en la nueva vida la esperanza megalómana. Nash decía que sus pensamientos anómalos le quitaron 25 años de producción científica. Disocia y rechaza sus ideas delirantes, incestuosas y su homosexualidad. Siempre tuvo amistades intensas con hombres. Tuvo una relación romántica con un compañero. Se besaban en público. Fue separado de la RAND por haber sido detenido por la policía en una redada con homosexuales. Los aspectos homosexuales presentes con frecuencia en la esquizofrenia serían, juntos con la paranoia, por su intensa relación con su padre, que por eso muere cuando se entera años después de la existencia del hijo ilegal. Dice Silvia Nazar que será recordado porque hizo grandes contribuciones, sobrevivió a su terrible enfermedad para tener un tercer acto en su vida. Granell dice, su primer acto debe haber sido la teoría, el segundo acto su locura y el tercero el accidente. Noruega representaba a Europa, donde estuvo exiliado varios años. La coordinación del accidente con el mes de mayo, fecha del nacimiento de su hijo con Alicia y la cercanía de su propio cumpleaños, remite al Edipo trágico activo. No ocupó el lugar de padre, de continuador, porque mantuvo una rivalidad edípica irresoluble. Ser curado significa que no podía más hacer ningún trabajo original en ese nivel. Dice que una remisión no valdría la pena. Creatividad y locura. Melanie Klein señala que la creación es parte esencial de la interacción eros-tánatos con predominio de eros. Según Bion, se desarman los vínculos entre los elementos de la teoría, con plasmación posterior en un nuevo foco del hecho seleccionado. Hay un movimiento hacia la posición depresiva. Nash, psicótico, no podía tolerar la posición depresiva. Señala Winnicott que la actividad creativa, gozosa, es una actividad transicional. El juego es la externalización de la acción de la fantasía inconsciente.
repite una cuota del dolor básico de la condición humana. El juego es reparación. Caer en la psicosis es una defensa del dolor. ¿Podía Nash jugar? Para Raskowski, la creación es el acceso a la herencia del ello. La sabiduría heredada se obtura con el nacimiento. Bion, igual que Raskowski, considera fuente de la creación la persistencia y el contacto con el psiquismo fetal. La creación es la confrontación con elementos desconocidos que no se ajustan al propio esquema ni a cualquier esquema. La aparición de elementos desconocidos, un conjunto de elementos de más, requiere un sistema deductivo nuevo, una nueva teoría. Bion cita la descripción de los místicos San Juan de la Cruz y Meister Eckhart cuando enfrentan en sus visiones la noche oscura del alma. Y Bion describe el proceso como acercamiento a K, conocimiento a O, la verdad en el sentido kantiano. Las vivencias de la nada se detienen con la aparición y elección de ideas locas. Son las que eligió muchas veces Nash. Por eso dijo, mis ideas científicas nacen del mismo lugar de mis ideas locas. En realidad, no pudo tolerar el vacío infinito y sin forma. Otra expresión de Bion. Bion habla también del terror a la megalomanía en el acceso a la creación. Y del terror sin nombre, el terror por falta de reverie de la madre. Nash pudo a veces tolerar este proceso doloroso, otras se refugió en la megalomanía. Bueno, Marta, vos querías terminar leyendo esto último. Está sin audio. Marta. El audio. Ahí está. Ahora sí, sí. Cuando se produjo el accidente mortal de los Nash, Granell vino al capítulo con el roto grabado de la nación en la mano. Comenzamos a pensar, investigar y discutir. Trabajamos hasta el fin de esta presentación. Continuamos nuestra investigación sin la presencia de nuestro querido maestro. Pasó el tiempo de pandemia y usamos la vía del Zoom. Aprendimos mucho y se reabrieron nuevas puertas para investigar psicoanalíticamente. Nos atraía la relación entre creación y locura. Hemos profundizado el tema que continúa siendo interesante para nosotros. Al comienzo, primaba nuestra contratransferencia negativa sobre la figura de Nash. Ahora nos resta la compasión y la admiración por su inteligencia y valor y su tolerancia al sufrimiento. Es un modelo de atracción por la ciencia y el saber. Bueno, muy bien. Disfrutamos la lectura del trabajo y los aplaudimos y damos lugar al debate que va a coordinar Carlos. Gracias, Alberto. Quería señalar y agradecerle a Miguel el esfuerzo de lectura de un trabajo, como verán, bastante denso, pero que muchas cosas no podíamos dejar de decirlas. Así que les pedimos un poco de paciencia en giriendo todas estas cosas que vamos a tratar de ir elaborando en la discusión. Así que bueno, yo estoy acá anotado y tengo anotada a Liliana. Liliana. Liliana San Pedro, piensa de abajo, pero está en la luna, esa columna. O Viviana, no, Liliana San. No, está equivocado. Acá está Liliana San Pedro. No, pero es otra persona. No, acá me anotaron Liliana. Viviana es. Viviana. Viviana Kalman. Viviana tampoco. Viviana Kalman, acá está. Ahí la tienes ahí abajo. No, dijo que no era. Dice que no. No. Bueno, no te detengas, Carlos, dale. No, sí, estoy tratando de mirar porque María Elena, el coordinador. María Elena está levantando la mano. Ahí está.
María Elena, muy bien. Abdul, María, no sé cuántos. Pero tiene que sacar el... Hola, buenas noches. La verdad no Hola. levanté la mano, yo soy de Venezuela, me da mucha pena intervenir porque no los conozco. Los felicito por esta reseña tan completa que hicieron de John Nash. Y quería plantearles que si saben que la mamá de John Nash tuvo sordera parcial debido a la escarlatina que sufrió de adolescente. Y frente a este dato, me pregunto cuánto de esa sordera materna puede estar relacionada con la locura y con las alucinaciones auditivas de John Nash. Cuánto de esta... y además que es muy difícil encontrar la historia de cómo fue el padre, de cómo fue la madre, toda esa historia. Eso lo encontré yo en un diálogo que se gestó entre John Nash y los estudiantes de una escuela universitaria de Hong Kong, en donde él fue a hacer una conferencia, pues. Y él reveló ese dato de la madre, que me pareció significativo en relación a sus alucinaciones y a y al vínculo, lo que muestra allí del vínculo con la madre. Y cómo se relaciona también con la castración de la madre por haber esta madre dejado sus estudios y su trabajo de idiomas. Y cuánto esa problemática de la madre fue producto de la propia sordera, porque no lo sé, ¿no? Son interrogantes que me hago. Y bueno, muchísimas gracias porque me hicieron pensar mucho. Muchas gracias, María Elena. Digamos, Marta tiene algo para decir a tu intervención. Yo te agradezco mucho, no sabíamos, mirá que buscamos muchísimo material, pero la sordera de la madre hace pensar en la sordera desde el punto de vista psicoanalítico como un sistema de aislamiento narcisista, o sea, de no tener reverie, no tener eco en el corazón sobre la demanda del hijo. Así que eso lo vamos a añadir y te agradezco de nuevo y mucho gusto de conocerte. Carlos. Mientras Creo va que quería apareciendo. agregar que otra cosa que teníamos nosotros como Graciela. dato es que perdón, Carlos, que no me diste la palabra. Otro dato que teníamos era que la mamá era muy exigente con Nash. Está puesto. Les quería decir que para facilitar la coordinación, que levanten la mano o utilicen alguna de las señales, porque eso va al coordinador del Zoom, que me lo pasa a mí. Entonces, sigamos esa línea. Ahí está Miguel. Miguel. No, yo quería agregar respecto de este comentario tan interesante de María Elena, respecto de la madre. En la primera internación, que fue en el hospital McLean, las que se hicieron cargo, primero de todo, fue Alicia, la mujer que fue la que lo internó. Eso no se lo perdonó John Nash a ella. Después vino toda la separación. Pero la madre de Alicia fue la que la acompañó. La madre de John Nash no quería saber nada del tema, horrorizada por todo esto. Es más, necesitaban apoyo económico porque era una institución privada que era una parte, tiene que ver con el servicio médico del Harvard, así que debe haber sido bastante caro para ellos.
Bueno, es un dato que quería comentarles. Luis, por favor. Y quería agregarle a María Elena, digamos, gracias a Carlos Gibert, que nos acercó un artículo sobre el conflicto estético de Donald Meltzer. En realidad, Meltzer, después de recorrer la obra de Freud, la obra de Melanie Klein, la obra de Bion y la obra de Winnicott, llegó a la conclusión de que realmente tendría que haber habido, y sobre todo en este caso, lo que decía Marta recién, una discapacidad de reverie de la madre, que sería, bueno, sería largo de explicar el fenómeno, pero lo tenemos aislado en realidad como un conflicto estético que a Nash lo obliga, digamos, a enfermar gravemente. Si después le interesa, yo le pediría a la colega que repasara toda esta bibliografía para entender cuál fue el fenómeno, digamos, no solamente la sordera de la madre, sino que no sabemos de qué origen fue tampoco, sino que hay, digamos, una postura psicoanalítica a la cual nosotros adherimos, que tiene que ver con la vida en general de Nash. Bueno, eso quería agregar. Ahora estoy yo. Wow, Después, es muy importante, siguiendo esa línea, hacer un comentario entre lo que fue la primera internación de Nash y las sucesivas internaciones posteriores, sobre todo la segunda. La primera internación, como dijo bien Miguel, se interna en un hospital privado donde, según la biógrafa, se le practicó incluso psicoanálisis. Es decir, fue tratado realmente como el profesor Nash. Pero él, en plena psicosis, justamente reproduciendo activamente la falta de reverie, pide ser externado, hace toda una especie de, se asesora con un abogado y logra ser externado, pero no es porque el hospital lo maltrataba, porque a partir de ese momento vende todo, se va a Europa e inicia un traveling cada vez más loco, de paranoia, donde incluso termina considerándose refugiado y queriendo sacarse ciudadanía en Suiza. La mujer se va con él porque, de alguna manera, esto después lo podemos charlar, deja al hijo recién nacido y se va con él, lo persigue a lo largo de toda Europa y terminan, con ayuda del gobierno de Estados Unidos, trayéndolo de vuelta. Cuando lo traen de vuelta, bien, para decir en términos vulgares, bien brotado, ahí vuelve a un hospital psiquiátrico tradicional, donde le aprietan electroshock, coma insulínico, hacen el tratamiento psiquiátrico clásico. Esto es muy importante para ver cómo esa madre falta de continente se repite en la historia, porque él activamente pierde el continente de esa clínica, según esta lectura, y reproduce una situación, como les acabo de contar, que termina siendo muy traumática para la locura de él. Después tuvo muchas otras internaciones. Segundo que ya les digo, Marta. Sí, quería agregar solo una cosa que me hizo pensar Luis, recordando a Arnaldo, hay que pensar en la envidia de la madre y del padre. Una mujer frustrada con un hijo tan brillante. Eso debe haber sido un factor muy terrible en la vida de Nash. Bueno, y recordar que a pesar de todo, logró ganar 2 premios. Tengo a Luis y tengo a Graciela y después a Miguel. Sí, quería decir que hay que recordar que Winnicott dice que el único objeto transicional que no se olvida ni se pierde
es la voz de la madre. En realidad, y más allá de la sordera de la madre, Nash tenía evidentemente en su interior la voz de la madre, digamos, y esto es fundamental, no solamente, se me ocurre ahora, no solamente para su capacidad de reverie, sino también, digamos, o para recibir el reverie de la madre, sino también para la creación de, digamos, como decía Marta, citando a Arnaldo Raskowski, la madre cumplía una función muy importante y cumplió en la vida de Nash una función muy importante, que posiblemente recién la podemos apreciar ahora, después de escuchar las voces de los colegas. Perdón, le pido perdón, pero Alberto me había pedido la palabra, así que le pido a Miguel y No, a Graciela. Que hablen, después hablo yo. Si Perfecto. ellos lo levantaron antes. Entonces, tenemos a Miguel y luego a Graciela. Bueno, siguiendo lo que vos decías, Carlos, después de que estuvo internado en el hospital Trenton, que era tremendo, el lugar era para gente de muy bajos recursos, todos los colegas estaban horrorizados de que él estuviera ahí, una persona del nivel que tenía él. Después de que cuando sale lo dan de alta, lo primero que hace es ir a Princeton, a la universidad, y le propone hacer una fiesta de disfraces a todos sus colegas ese día. Y van todos a su casa esa noche y él hace una gran fiesta. Dicen los que fueron una cosa muy bizarra, muy extraña. Bueno, algo más que quería agregar respecto a la última internación, la tiene en una institución privada, apoyada por todos sus colegas esta vez, juntan una vaca, digamos, juntan plata y apoyan el tratamiento ahí, no hace electroshock y hace psicoterapia con un doctor con el cual hace una muy buena transferencia, se llama el doctor Mele, de origen italiano, y con él sigue hasta que, bueno, un día lo dan de alta, pero mejoró muchísimo en esta relación. No aclaran si es una terapia psicoanalítica, hablan de psicoterapia. Pero bueno, lo importante es que hace una buena transferencia con este médico, y ahí, no digamos que se curó, pero mejoró mucho. Nada más. Graciela Matías. Bueno, sí, yo, telepatía, algo de lo que dijo Miguel también iba a decir, en relación, siguiendo la línea de esta que traía de la madre, ¿no? Como que Alicia cumplió siempre, la esposa, ¿no? Cumplió siempre un rol de madre, y está dicho en el trabajo que en esta fiesta de disfraces, él fue disfrazado de bebé con una mamadera, y se sentó en el regazo de la mujer. Y no nos olvidemos que el primer brote importante que él tuvo fue cuando Alicia queda embarazada, ¿no? Donde él no se banca la presencia del hijo, ¿no? Y ahí es el primer brote importante que tiene. Bueno, ahora sí, Alberto. Bueno, felicitaciones a todos por ese trabajo, digamos, donde han traído tantas cosas, trabajado tantos años, etcétera, y expresando ahí los desarrollos de la teoría de los accidentes, vinculándolos con la locura, con la creatividad, y sumándole los aportes también de Klein, de Winnicott, de Bion, de Raskowski, y que en ese sentido, bueno, queda acentuado un poco en las cosas que se fueron diciendo, el papel de la madre en toda la historia de Nash, y uno puede pensar que, bueno, cuando se acentúa tanto el papel de la madre, digamos, ¿dónde está el padre? Y en ese sentido, digamos, quería aportar un poco una idea también de Lacan sobre la psicosis que me parece interesante y fértil, en el sentido de que
bueno, muy brevemente, la idea que él tiene es que en la psicosis, el planteo, está forcluido el nombre del padre. ¿Eso qué quiere decir? El nombre del padre no es el padre concreto, ausente o presente, malo o bueno, etcétera, sino que es una función psíquica. Esa función psíquica del nombre del padre vendría a ser como un elemento, tal vez sea parecido a lo que Bion señala como el hecho seleccionado. Digamos, es un elemento que en la medida que se incorpora o se integra, digamos, ordena el psiquismo, para decirlo así. Cuando ese nombre del padre queda forcluido, es decir, expulsado, el psiquismo entra en caos. Es importante en ese papel, en esa función del nombre del padre, no solo, no tanto el papel del padre, sino cómo es el vínculo de la madre con el padre y cuánto la madre escucha la voz del padre, la palabra del padre, que ordena un poco la triangularidad. En ese sentido me pareció interesante el comentario de María Elena hablando de la sordera de la madre y pensando que no hay peor sordo que el que no quiere oír, y ligado con el carácter del padre, que si bien no tenemos datos, el hecho de la guerra, el carácter severo, cruel, ¿no? Hace pensar un poco algo parecido a lo que puede ser, a lo que fue el padre de Schreber, en el que, digamos, ese carácter tiránico, cruel, severo del padre colabora también con el rechazo de la madre a incluir esa palabra, más allá de las consideraciones de la madre que también se hicieron acá. En ese sentido, aparece, digamos, invadido Nash por ese caos de ideas que, como mencionó la idea de Raskowski, son las voces de los yoes anteriores, las voces de los extraterrestres que escuchan, son las voces que vienen del psiquismo fetal, caóticas, no integradas. Lo que Klein habla de la posición depresiva es la integración de todo eso, ¿no? Que tendría que ver también con eso que Lacan habla de la función del nombre del padre. Y en ese punto, el poder, el no haber podido integrar esas cosas, entra en esas ideas, en esa constelación caótica. En ese sentido, se puede decir que toda la creatividad es el esfuerzo tremendo que hace el psicótico en ese estado de terror sin nombre, angustia, por encontrar un cierto ordenamiento en su mente, donde normalmente eso acontece a través del delirio, las alucinaciones, que son intentos restitutivos. En Nash, tal vez por sus características, sus cualidades, esa inteligencia de la que mencionan, el genio, digamos, encontró en la matemática y en la teoría matemática algo que aparece como pudiendo sustituir ese elemento ordenador, ese nombre del padre, y que le permite, o le permitió, cierta restitución de su psicosis, uniendo y ordenando los números matemáticos.
Otro elemento tiene que ver ahí, ligado también con la figura del padre, es que el desequilibrio psicótico, el primer episodio psicótico desencadenante de la psicosis, aparece con el nacimiento o el embarazo de la mujer. Este es interesante porque es en el momento que él tiene que asumir el lugar del padre, se renueva y aparece otra vez el conflicto, y ahí se desencadena la psicosis. Él se pone como un bebé, disfrazado como un bebé, en el nacimiento del hijo se interna como si fuera él el que está naciendo, etc. Y luego se va a Europa y dejan al hijo abandonado, como probablemente fue abandonado él por un padre que no tenemos datos, pero que debía tener todo ese aspecto filicida. Vinculándolo después al accidente, creo que se reproduce en el accidente lo que fue su nacimiento, lo que fue la muerte del padre cuando nace su hijo, etc. El taxista ahí aparece encarnando ese padre que mata la pareja incestuosa del hijo con la madre. Bueno, estas son algunas de las reflexiones que me despertó todos los comentarios y los desarrollos que hicieron, así que bueno, quería felicitarlos nuevamente y bueno, seguimos hablando. Gracias, Alberto. Bueno, les pido un poquito de paciencia a mis compañeros. Les voy a dar la palabra a Eunice y después está Marta, está Graciela. A ver, un segundito. Entonces, primero Eunice. Sí, realmente uno queda impactada después de un trabajo tan minucioso y de tantos años que los hemos visto trabajar en este tema. No, yo últimamente quería relacionarlo con el accidente, justamente, que la posibilidad de cambio, el único cambio que podía sería el triunfo. Y el triunfo sería, lo desorganiza, porque el vínculo que tienes con una no madre y con un no padre. No puede armar un triángulo porque ya tiene el triángulo destruido adentro de él. Entonces, tampoco puede armar su familia. Y qué interesante la creatividad, que no puede armar el cuadro en el exterior para que alguien le pueda expresar, como hemos dicho muchas veces, que el accidente es como un cuadro en el exterior. No pudo armar nada porque tenía ya destruido estos vínculos de su triángulo. Bueno, y nada más que felicitarlos y que sigan trabajando, dándonos todos este material tan rico. Sobre todo relacionándolo con el genio y el arte. Eso sería interesante, que nos siguieran aportando. Bueno, y muchísimas gracias. Acá mi coordinador, el padre me dice que sigue Miguel. Estás muteado, Miguel. No, solamente un dato, siguiendo un poco con esto que decía resulta que John Nash hijo no tuvo nombre durante un año, casi un año y medio, que fue el tiempo que él estuvo afuera de Estados Unidos, y lo llamaba en broma Epsilon. Hablando de triangularidad, evidentemente no podían triangular. Y hablando de filicidio también. Bueno, no, ese dato quería comentar. Muy bien. Complementa lo que dice Alberto, ¿no? Interesante. Ahora sí, Marta, tienes tú la palabra. Bueno, un poquito nomás. Uno, pedir a mis compañeros, a Carlos o a Miguel, que relaten el accidente, porque en el trabajo no lo pusimos.
el relato del accidente. Y dos, el padre, una de las funciones básicas del padre, es integrar al hijo a la comunidad humana. El ser humano o se reconoce como humano en el resto de los humanos o es loco. Esto es lo que no pasó. Para él, el otro era un enemigo. Nunca pudo ser un semejante. Aunque los demás terminaron reconociéndolo como semejante, él no pudo hacer. ¿Por qué el padre no lo hizo? No sabemos. Tuvo un hermano perverso probablemente, la historia de la guerra, no sabemos. Pero esto pasa en la esquizofrenia. Bueno, gracias. Como fui aludido con Miguel, no, Marta, lo hablamos al principio del accidente, si querés lo relato de vuelta. Sí, sí, por favor. Nash, a los 80 años, tardíamente, ya bastante compensado de su locura, pero por supuesto mucho más apagado, recibe un reconocimiento por un premio que tiene que ver con las ecuaciones diferenciales no lineales, que se da en Noruega. Es el premio Abel y es el equivalente al Nobel de Matemáticas. Él va acompañado por su mujer, es un premio que recibe compartido con otros 2 científicos, y recibe el premio y regresa a Nueva York. Él vivía en las afueras, en Newark. Vivía cerca de Princeton, en realidad, cerca de la universidad. Cuando él vuelve, el avión llega unas horas antes por un error de programación, no sabemos bien, y el remis que él había contratado, obviamente no está, porque está fuera de programa. Uno de los compañeros que había recibido el Nobel con él, lo estaba esperando, a ese sí lo estaba esperando la hija. Entonces le ofrece llevarlos a la esposa y a Nash. Nash de alguna manera parece ser que se niega, después cualquier cosa me corrigen, y toma un taxi. Aquí, que el señor que manejaba el taxi era un ex camionero, que había dejado de conducir camiones y que como una especie de Uber manejaba ahora, en vez de un camión de helado, manejaba un taxi. Lo que nosotros suponemos que lo manejaba como un camión. Entonces, en cierto sentido, en ese momento hace una maniobra, pierde medio el control, se va contra el guardrail, choca con otro auto, ahí se producirá un trompo, no sé bien cómo era, y sale despedido Nash y su esposa, que no tenían puesto el cinturón de seguridad. Como bien nos señalaba Miguel, es una falta gravísima en Estados Unidos, la falta de uso del cinturón de seguridad. Pero curiosamente, ellos 2 son los que quedan debajo de un auto muertos. Y el hombre recibió solo rasguños. Este es el relato del accidente. Ahora, estaban llegando a la casa. Sí. Habían pasado un poquito la parte. Es más, hicimos todo un estudio, hicimos todo un estudio donde pareciera que la maniobra fue porque el taxi se pasó y trató de... Gonzalo, te pido un minuto, darle a Alberto, ¿me das permiso? Un segundito. A ver, sí, Alberto. No, bueno, es interesante el comentario que haces, Carlos, detallando más el accidente, porque se podría decir, digamos, tomando las ideas de coordinación de Julio, donde en ese sentido el accidente replica, repite y reproduce las vicisitudes que hicieron su nacimiento. Se puede decir, el avión que llega antes de lo esperado puede corresponder también a un nacimiento que llega prematuramente cuando no está el continente, el remis, para contenerlo, para aceptarlo, y en su lugar se encuentra con el padre filicida, el taxista,
que provoca el filicidio y matando a la pareja incestuosa. Bueno, se me ocurrió mientras estaba relatando el accidente. Graciela Matías quería intervenir. Sí, yo quería hablar un poquito en relación al accidente, al taxista, ¿no? Primero que lo que nosotros veíamos es la vivencia de desamparo de Nash cuando llega, y él no es esperado por un hijo o una hija como su colega. Él tiene un hijo esquizofrénico y que, de acuerdo a los videos que nosotros vimos, muy deteriorado, muy deteriorado. Y hay una coordinación con este taxista, porque no solo era reciente que manejaba taxi, sino que manejaba, como dijo Carlos, camiones, y también era un inmigrante griego, ¿no? Entonces, el taxista estaba pasando por una situación de cambio. Pero igualmente yo creo que hay, si bien hay una coordinación y hay un triunfo edípico culposo en Nash, también es cierto que ellos no se pusieron los cinturones de seguridad, algo como muy llamativo, ¿no? Que en Estados Unidos, donde sobre todo tienen, me imagino, muchísima seguridad y con este tema. Entonces nosotros trabajamos algo, y recordaba las palabras de Julio, que Julio siempre decía esto, ustedes se deben acordar. Decía, imagínense lo que es subir a un psicótico al taxi, ¿no? Como que algo de la perturbación que Nash pudo haber provocado también en el taxista. Julio siempre decía esto y repetía esto, ¿no? Bueno, eso, por ahora. Gracias, Graciela. Liliana, ¿había pedido la palabra? Sí. Sí, había preguntado. No, buenas noches, gracias por compartir. Buenas noches. ¿No? Lo que estaba pensando, ¿no? Cuando relataban el premio Abel, el último, previo al accidente, que ahí Nash se enfrenta a compartir el premio, ¿no? Entonces, lo que me sonaba a que otra vez se tiene que enfrentar a compartir, ¿no? Como cuando tuvo que compartir el amor con la esposa por el nacimiento del hijo, donde tiene el primer brote psicótico. Entonces, yo digo, ¿no tendrá algo que ver también esto de públicamente compartir, que ya le era casi insostenible, ¿no? Volver a vivir eso, y ahora ya no con un brote psicótico, sino con un accidente? Esa era una reflexión que surgió de lo que comentaba. Muchas gracias. Marta, ¿querés contestar? Quería volver a recordar la tesis nuestra sobre la motivación del accidente, Liliana. Él compartió los dos premios Nobel, el Nobel y el Abel, que son muy parecidos. Son premios importantísimos, pero él, no nos olvidemos de la megalomanía, él quería ser más que Einstein. Ese fue el dolor de su vida. Y él sabía que ya no iba a ser más que Einstein. Einstein es insuperable, no hubo otro Einstein. Por eso él quería ser Einstein. Y por eso se mató. Todo accidente mortal, decía Julio, es un suicidio. Y se murió la mujer también porque tenían un vínculo tan simbiótico que ella tampoco podía sobrevivir. También Luis quiere hacer una participación. Sí, quería decir algo que Julio expresaba siempre. Decía, si alguien no puede hacer un brote psicótico, no puede hacer una enfermedad psicosomática, hace un accidente. Y en este caso se ve claramente, él ya había hecho su brote psicótico
en realidad, y Julio insistía en que la única manera para seguir viviendo era morirse, y morirse en un accidente. Digamos, no tenía muchas más salidas, a pesar de su esquizofrenia y de su creatividad, pero tenía estaba acotado de alguna manera en su forma de reaccionar. Y la forma de reaccionar fue este accidente que, como dijeron los colegas, digamos, una cosa extrañísima en Estados Unidos, que a veces los autos no arrancan si uno no se pone el cinturón de seguridad. El auto hace un ruido de alerta, digamos, y el auto no arranca hasta que la persona no se pone el cinturón de seguridad. No sé si este era el caso de ese taxi, habría que buscar el modelo del auto, etcétera, etcétera. Pero es muy posible que él no tuviera ya recursos, ni él ni la mujer, en realidad, para poder enfrentar la situación accidentógena. Es decir, el cambio catastrófico que representa todo accidente. Y hay que ver cómo reaccionamos frente a eso. Digamos, qué aspecto de nuestro aparato psíquico consigue sobreponerse a esa situación. Eso quería decirte, Liliana. El cambio catastrófico te lleva. Me había anotado yo dos para complementar un poco esto de Luis, en el sentido de que en algún momento dijimos que el premio, el último premio lo puso en la cordura. Entonces, en vez de morir con un brote psicótico suicidado, murió como un neurótico normal de un accidente trágico. Claro. Para decirlo de alguna manera. Bueno, Antonio. ¿Qué te parecieron esas interpretaciones? Bueno. No, quería hacer una pregunta. No me surgió claro de la historia. Él hace el primer brote psicótico después de haber recibido el premio Nobel. Sí. ¿Cómo? Sí. Él hace... El primer brote lo hace cuando la mujer queda embarazada del segundo hijo, digamos, del primero. Claro. Yo esto se los cuento porque tuve oportunidad cuando hacía la maestría de efectividad clínica, de enseñar la teoría del juego de él. Y una cuestión interesante, porque él después fue, en realidad, su teoría del juego, sobre todo que estaba orientada a lo de las crisis económicas occidentales, demostró que no era válida, porque parte de una falsa concepción, que todos los jugadores tienen la misma información y el mismo interés, y eso no es cierto. Sí, entonces, esa fue una importante crítica a la teoría del juego de él. Desde el punto de vista matemático es infalible, pero desde el punto de vista humano, no. Y yo me preguntaba por qué una persona de la inteligencia de él partió de esa base. Y en ese sentido me pregunto si no habrá sentido un fracaso en cuanto a su competencia, entre comillas, con Einstein. Evidentemente, al final, el no ponerse el cinturón de seguridad, obviamente que es una actuación accidentógena, no cabe ninguna duda. Pero me hacía estas preguntas recién, en función de que él recibe el premio Nobel y hace el primer brote psicótico después de haberlo recibido el premio. No inmediatamente después, pero después. Nada más eso decía. Bueno, el tema es el siguiente. Por una razón de organización, yo les voy a pedir que cierre el nombre nuestro a Marta, que pidió la palabra. Miguel, te pido que te tengo que dejar, porque después tiene que hablar unas palabras de cierre como último Ateneo, Carmen, que es nuestra secretaria científica. Entonces, Marta, brevemente, así le damos la palabra a
a Carmen para que haga el cierre de nuestra actividad anual. Bueno, muchas gracias. Primero, un minutito le contesto a Antonio. Mirá, él elige este tema porque en nuestro sistema económico se caracteriza por las crisis periódicas del sistema. Es tan importante esto porque no se pudieron evitar nunca. Y él usa esto para tratar de evitarlas. Por eso tuvo un éxito enorme, fue muy importante. En el Clarín de hace pocos días, poco tiempo, 15 días, apareció el nuevo premio de matemáticas. Y el nuevo premio de matemáticas, Nobel de Economía, es a 3 matemáticos que intentan de nuevo controlar las crisis del sistema occidental. Eso está en el trabajo. Y quiero cerrar esta reunión, ha sido muy rica, muy emocionante, muy dolorosa y muy alegre para todo el grupo, para todos nosotros. Y de nuevo, siempre los Ateneos de CIPEA son así, producen un enorme placer, tienen un nivel científico alto y esperamos que el año que viene vuelvan a venir a nuestros Ateneos. Y muchas gracias. Bueno, Marta, la palabra entonces a nuestra secretaria científica, a Carmen, y ahora como secretaria científica en este momento. Bueno, Muy gracias. Gracias, Carlitos. Bueno, yo la verdad los escuché atentamente. Más que nada quiero felicitarlos y por supuesto, como dice Marta, nos trae mucha emoción este trabajo, ¿no? Porque siempre nos recuerda al maestro y bueno, terminar el último Ateneo también nos recuerda al maestro, a nuestro querido Julio. Un año nuevamente, ¿no? Con Ateneos que han sido realmente fantásticos, con expositores brillantes, todos, interesantísimos, todos. Hemos tenido de todo un poco, realmente, de arte, de criminalística, bueno, de casos clínicos, muchas cosas. Realmente de abril a noviembre ha sido un placer escuchar a tanta gente tan sabia con nosotros. Yo les quiero más que nada agradecer a todos los que, bueno, me respondieron las demandas y los llamados y los pedidos de trabajos. Espero que nos sigan acompañando. A partir de abril del año que viene arrancamos de nuevo con todo y ya tenemos varias propuestas abiertas. Así que bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento para mis compañeros que han estado firmes, todos los Ateneos acompañándonos y bueno, y por supuesto a todos los colegas de acá y del exterior que se han ido sumando gracias a esta modalidad un poco rara y loca que surgió a partir de la pandemia con lo remoto, pero que nos ha permitido, por ejemplo, que esté hoy María Elena desde Venezuela y alumnos de Perú y bueno, contactos con otros tantos países y gente que nos escucha de tantos lados. Gracias a todos, gracias por acompañarnos, los esperamos el año que viene. Están abiertas las inscripciones a los seminarios, les recuerdo que empiezan también en abril del año que viene, en marzo mejor dicho, con una oferta muy linda de materias y de seminarios, realmente muy interesantes, ya van a recibir notificaciones, pero bueno, los que estén interesados consulten nuestra página www.cipea.net y bueno, y se comunican a nuestra secretaria que les puede dar toda la información. Gracias por todo, un abrazo enorme, que tengan un muy buen fin de año, que ya lo tenemos muy cerca, y un gran aplauso a este gran grupo de hoy.